una situación muy particular, estas de que se pueden asociar con esas metáforas, ¿no? Del último momento a último momento aparece algo salvador, algo revelador, algo inesperado, algo que cambia tal vez o definitivamente o provisoriamente el estado de situación de las cosas. Esto pareciera ser la situación de Marcelo Saín, ahora jefe del organismo de investigaciones, que está enfrentando un proceso en la Comisión de Acuerdos de la legislatura local por haber hecho proselitismo con un cargo de funcionario público, algo que está prohibido. Más allá de que después podemos debatir, te parece bien, te parece mal, es importante, es relevante, hay que bajar la lupa en estos temas. Es una discusión que está buena darla, pero quiero contar la cuestión más formal, más que tiene que ver más con lo que dice la ley. La ley lo prohíbe, la ley lo prohíbe a esta situación. Marcelo Saín, es verdad, es un incontinente con las redes sociales, él las usa mucho, sobre todo Twitter, las usa mucho para comentar temas de seguridad, temas de justicia, temas de política, y en varios de esos tweets ha transmitido, ha hecho pública su visión de las cosas, de la economía, del país, de la provincia de Santa Fe, y ha tenido una opinión política fuerte. Bueno, los legisladores entienden que eso está vedado debería estar vedado por su situación al frente de un organismo que depende de la justicia, en definitiva, porque el MPA depende de la Corte Suprema de Justicia, en definitiva, todavía, y por lo tanto debe iniciarse un juicio disciplinario, ¿no? En ese sentido, se había designado un acusador, que fue el senador Enrico, enemistado con Saín desde el minuto 1, o tal vez antes del minuto 1, porque ya cuando Saín era un nombre para ocupar el Ministerio de Seguridad, ya Enrico y otros legisladores lo planteaban, lo discutían, lo resistían. Por lo tanto, viene de antes, ¿no? Esta mirada, estas miradas encontradas respecto al uno y al otro. Por supuesto, la mirada de Enrico fue muy negativa, contundentemente negativa, digamos, y la Comisión de Acuerdos debía expedirse justamente hoy sobre esta situación. Tiene 12 miembros, estuvieron presentes 9, y por 8 votos a 1, hoy, hace algunas horas, el único negativo fue el del diputado Leandro Busato, por 8 votos a 1, se firmó un dictamen justamente proponiendo la suspensión por 10 años, por 10 años la suspensión para ocupar cargos públicos por 10 años y la remoción, ¿no? Por 10 años del ex ministro de Seguridad Marcelo Saín. Mientras esto ocurría y habilitaba después a otro proceso que sigue la legislatura, pero con una sesión conjunta, no se llama asamblea legislativa, es muy parecida a una asamblea, es una sesión conjunta de ambas cámaras, es decir, de los 69 legisladores, en donde deben votar a favor o en contra del dictamen que lleva la Comisión de Acuerdos sobre un hecho puntual, en este caso lo que ya contábamos. Me decían hoy, al mediodía, que hoy, contando los porotos, los diputados de la Comisión de Acuerdos interesados en sacar a Saín del juego, habían reunido 50 votos. 50. De 69, 50 votos habían reunido, por lo menos así en el poroteo previo, algunos diputados de la Comisión de Acuerdos, para saber qué onda, ¿no? qué clima existe para una posible remoción y suspensión por 10 años. En el medio, un fallo de la Cámara Laboral de Rosario, fue el salvavidas de último momento para Saín, por lo menos en esta circunstancia. ¿Por qué? Porque ustedes recordarán que Saín ya había enfrentado un proceso similar hace algunos meses, en donde él dijo había planteado la legislatura no es competente como extrapoder para definir sobre procesos disciplinarios de un funcionario del MPA. El MPA tiene su propio mecanismo disciplinario constitucionalmente aceptado y por ley también estipulado,
como para eventualmente sancionarme, suspenderme, echarme o lo que sea. Pero la legislatura no. Bueno, le había hecho un planteo en la Cámara, en la Justicia Laboral de Rosario en aquel momento, le habían dado la razón, la Cámara le dio la razón y la Fiscalía de Estado del Poder Ejecutivo, porque en definitiva ese recurso de amparo es contra la provincia de Santa Fe, le había dado también la razón. Esa situación quedó, digamos, ya en el pasado. Esta situación es bastante parecida, pero con un condimento un poco distinto. El primer caso es que la justicia en primera instancia le rechaza el amparo a Said. Esa posibilidad de suspender el proceso disciplinario se lo rechaza la justicia laboral. Dice, acá ni siquiera opina la jueza, lo rechaza como se llama técnicamente in limine, lo rechaza de cuajo, taxativa categóricamente sin opinar. Dice, es improcedente el decreto de la jueza y lo rechaza in limine. Eso va a la Cámara, porque ahí va a la Cámara, y la Cámara hace algunas horas dice que no debía rechazarse in limine, que no era improcedente el planteo, y designa a una nueva jueza para que emita un fallo fundamentado sobre la situación. ¿Qué pasa? La justicia laboral, como la justicia civil, tiene procesos que se llaman procesos de medidas cautelares en donde te permiten suspender un proceso mientras resolves el fondo o no. Acá la Cámara Laboral no emite una medida cautelar, no dice debe suspenderse todo el proceso hasta tanto se resuelva la situación judicial. Por lo tanto, la jueza que hoy tiene que resolver sobre la situación de Said debe resolver o de manera express, por sí o por no, o debería emitir un decreto en donde hace lugar a la medida cautelar, suspende todo lo que la legislatura viene trabajando en este momento hasta que resuelva sobre el fondo. Esto pueden pasar algunos días para resolver sobre el fondo, pero mientras tanto está la expectativa que resuelve en términos de medida cautelar, es decir, de medida de evitar hacer una bola judicial interminable. Entonces la medida cautelar te permite suspender el proceso, el trámite del proceso, resolver sobre el fondo, y una vez que está resuelto en materia de fondo, resolver la situación disciplinaria de Marcelo Said. Más allá de esto, que es lo técnico, lo formal, lo que estamos contando, digamos, describiendo como el proceso, ya acá, si querés, ya empezamos a una charla más política. Está muy esmerilada la figura de Marcelo Said, está muy desgastada. Imagínate, Juani, que en el poroteo de 69 legisladores, 50 tienen interés de sacarlo de carrera y de suspenderlo por 10 años para ocupar cargos públicos en la provincia de Santa Fe. Da cuenta de que los diferentes partidos políticos en la legislatura, el peronismo o parte del peronismo, el Frente Progresista, casi en su mayoría, y otros partidos que integran las cámaras, están interesados en que Said no siga en la provincia de Santa Fe. Si esto ocurre, si llegase a ocurrir, porque también había el pasillo que hay en este momento en los poderes formales de Santa Fe, el pasillo, el intercambio de información, de poder, digamos, que hay en este momento, es muy interesante en relación a 2 o 3 temas. Primero, si Said queda fuera de carrera, que llegase a quedar fuera de carrera, es decir, la legislatura lo remueve y lo suspende por 10 años, eso va a impactar fuertemente, no solamente en el organismo de investigaciones, pero el organismo de investigaciones puede decir, bueno, nosotros tenemos un subdirector, que es Víctor Molesnik, asume Víctor Molesnik, que ya había pasado antes cuando Said fue ministro de Seguridad, y después en todo caso llamamos a concurso para un nuevo director. Pero está ahí una persona que tiene por lo menos un desempeño en ese organismo y puede ocupar ese cargo. Ahora, lo que principalmente se está hablando mucho es qué pasa en el Ministerio de Seguridad si Said queda fuera de los sistemas institucionales de la provincia de Santa Fe. A mí me dicen que estaría resuelto que gradualmente vayan retirándose de la gestión del Ministerio de Seguridad todas las personas más llegadas a Marcelo Said.
Germán Montenegro, el secretario de Seguridad, los hermanos Yumá, que tienen cargos importantes, creo que uno está en prensa y otro está en una dirección especial de política de prevención. Bueno, después hay funcionarios del área de delitos complejos en Rosario, básicamente, que también son, digamos, del grupo más cercano a Saín. Ahí va a haber también un problema, si es que esto sucede, de reestructuración de un ministerio en el que está claro que nada, no sobran las manos levantadas. Cuando Perotti pregunta quién quiere ir acá, cuando dice el Ministerio de Seguridad no levanta nadie la mano, por lo que significa la brasa caliente, y además porque hay que tener cierta expertise para estar ahí sentado conduciendo, entre otras cosas, a la policía. Así que mucha expectativa sobre este tema, no solamente por lo que significa el proceso disciplinario y por la aparición de esta novedad de la justicia, pero también por toda la repercusión que va a tener en el Ministerio de Seguridad, si ahí se queda o no. Yo solo acoto lo que vengo diciendo hace bastante tiempo. A mí me gustaría ver a la legislatura con el mismo ímpetu y las mismas ganas de tratar algunas cuestiones, tratar otras también, ¿no? Como por ejemplo los pliegos para distintos lugares en el Estado. Bueno, el caso del pliego de Biagioni, que llegó a la legislatura sin tratamiento de la Comisión de Acuerdos y quedó aprobado de forma ficta, como algunos otros pliegos de magistrados que también han quedado aprobados de forma ficta, como algunos saltos de algunos funcionarios de un poder al otro, algo que también en su momento se había cuestionado. Uno ve como con Saín una guerra política de intereses más personales y particulares que generales. Generales me refiero a los intereses de todos los ciudadanos de la provincia de Santa Fe. Uno ve directamente eso con Saín, tanto de un lado como del otro, ¿no? Pero ve más cuestiones personales que otra cosa. Y ve a gente que está en el Estado, que tiene cargos importantísimos, de alguna manera hacer uso de todos esos procesos por cuestiones más personales, ¿no? A mí me gustaría ver, insisto, trabajar a los legisladores con las mismas ganas para aprobar un pliego o a la Comisión de Acuerdos para estudiar quiénes van a ocupar cargos claves en el Estado y expedirse al respecto, que no lo hacen. O sea, están en una comisión que, entre otras funciones, tiene esta, la de evaluar los pliegos y evaluar si hay determinadas personas que son capaces o no de ocupar cargos claves en el Estado, y cuando uno les consulta, primero no dictamina porque no dan quórum en una comisión de 12, o sea, no dan quórum. Y cuando uno los consulta a estos legisladores que forman parte, por ejemplo, de la Comisión de Acuerdos, dicen que no tienen postura formada. Y vos decís, bueno, es muy raro, si tenés que analizar un pliego tenés que decir, che, ¿esta persona es capaz o no? Muy sencillo. Y después girarlo a la Asamblea Legislativa, donde también, en este caso 69 personas, deciden no dar quórum, aprobar de forma ficta. Uno pretende que los legisladores pongan el mismo ímpetu en cuestiones que son muy importantes para el ciudadano, ¿no? Más allá de cuestiones personales. Sí, coincido. Lo que venimos diciendo, lo que decís, es lo que venís y venimos planteando hace mucho, desde hace mucho tiempo, cómo la energía y la vara muchas veces es más intensa para un lado que para otro, y eso además queda muy evidente. Pero creo que además habría que agregar esto, que el proceso que lleva adelante la Comisión de Acuerdos es totalmente secreto. Entonces es oscuro, es un proceso oscuro, sin luminosidad, es secreto, no siquiera las asociaciones intermedias. Vos decís, bueno, el ciudadano común puede haber una entrevista y probablemente ahí te digan que tenés que plantear una cuestión de interés legítimo, estás representado por un legislador. Ahora, ni el periodismo, ni los representantes de las asociaciones intermedias pueden participar para escuchar nomás lo que sucede en una entrevista a una persona que es posiblemente futuro juez o jueza, fiscal, integrante del organismo de control del ENRES, lo que tengo, defensor público, lo que te imagines. Es un proceso secreto. Ni siquiera los legisladores que no forman parte de la Comisión de Acuerdos pueden ingresar, pedir permiso para ingresar a escuchar una entrevista. Ni siquiera para preguntar, para escuchar. Es una barbaridad. Con tantos 38 años de democracia que vamos a cumplir ahora en diciembre, ininterrumpidos por suerte, que no se pueda, que sea un proceso totalmente secreto en la entrevista de selección o remoción de una persona importante en punto de vista institucional de la provincia de Santa Fe. Ninguno de nosotros, salvo por que alguien te escrita una declaración, que alguien te escrita una versión taquigráfica,
que alguien en un off o varios en un off que vayan reconstruyendo qué pasó en esa reunión, que además va a ser un off interesado porque va a ser siempre la mirada de alguien que va a estar tamizada por su propio interés, más allá que haga el esfuerzo por contarte lo que pasó. Digamos, el periodismo, por ejemplo, el periodismo que también va a tener su mirada, pero por lo menos de primera mano, no puede ingresar a estas reuniones, no puede saber qué pasa dentro de esas reuniones, el teje, maneje, qué se dijo, qué no se dijo, qué se preguntó, qué se repreguntó, nada. Es más, porque a mí estos temas interesan mucho, para pedir información al Consejo de la Magistratura sobre el historial de cómo una persona llegó a ocupar un cargo, prácticamente es pedir información al Pentágono. Sí. Es dificilísimo, dificilísimo. Y bueno, y la bendita aprobación de forma ficta, ¿no? Que también hay que revisar, hay que revisar. Y eso es escandaloso, eso es una vergüenza. La aprobación ficta es una vergüenza que debe avergonzar a la legislatura y debe avergonzar al beneficiado o a la beneficiada, porque la verdad que ahí no se cumple ningún requisito institucional, ahí por el contrario, se le da la espalda a la institucionalidad.